no es lo mismo que se cultivaba antes. Antes era una gran diversidad de cultivos los que habían, por eso se llamaba milpa. Milpa significa donde abunda la comida o donde tenemos nuestra herencia. Hoy es más que todo con la metodología convencional, solamente monocultivos. Aquí solo es o solo maíz, o solo frijol, o solo maicillo. Anteriormente el suelo era más fértil. La madre naturaleza es perfecta. Ella sabía de que el suelo necesitaba una amalgama de nutrientes. Por eso no se molestó el creador perfecto en poner solamente un elemento en la madre naturaleza, sino que puso miles. Y con miles me estoy refiriendo a macroorganismos y todo tipo de vegetación y semillas de todo tipo. Así trabajaban los indígenas, utilizando el estiércol de la misma persona, el estiércol de animales, y también la ceniza de los fogones, la ceniza de sus cocinas de leña. Esas son prácticas que hoy se han perdido y que deberían de retomarse, porque no dañaban el suelo, lo fertilizaban de forma natural y creaban una relación microbiológica, digamos, muy rica. Para hacerlo hay que entender de que en la naturaleza hay relaciones simbióticas en todo lo que vemos. Por ejemplo, entre el hongo, por ejemplo, y en los árboles hay una relación simbiótica. El árbol depende del hongo para que el hongo sintetice esos nutrientes y lo haga disponible para que el árbol pueda absorberlos. A cambio, el árbol le entrega al hongo oxígeno y agua, como lo hacían nuestros antepasados en la milpa. Milpa es de la palabra náhuatl mili, que significa riqueza, abundancia, herencia, y pan, que significa lugar de. Entonces el permacultor siembra muchas cosas ahí, abundancia ahí en donde le toca sembrar. Sembramos maíz, frijol, ayotes. Lo primero que siente uno en permacultura es la revolución. Primero hay que revolucionar mente y corazón. La importancia de ser permacultor y de cultivar así de forma diversificada, orgánica, sustentable, amigable con los recursos, sin vulnerar los recursos con los que la madre naturaleza te bendice todos los días: aire, agua, suelo. La tierra es un macroser, siente, ama, quiere, padece. Así la vemos nosotros. No la vemos como un medio de lucro, como un medio de riqueza, sino que como esa tierna madre que le da cobijo, sustento, cariño a sus hijos. Entonces así debemos de tratar a la tierra, como una madre, como a esa tierna madre. Uno de los cultivos que se han ido perdiendo con el correr de los años, ¿verdad? Por ejemplo, es un tubérculo que se llama papa de aire. Es una enredadera, pero es un tubérculo, ¿verdad? O sea, su madre está bajo el suelo, protegida, y ella genera un bejuco que se enreda, bien puede ser por 15 metros hacia arriba, y allá da estos frutos, da estos tubérculos. Esto se llama papa de aire. Esto es algo que se ha ido perdiendo con el correr del tiempo. Por ejemplo, es un fruto que se llama malanga, ¿verdad? Genera un tubérculo grande y que si se cocina es mucho más suave que la papa. Y contiene almidones y carbohidratos. Estas son sus semillas. Sencillo como cortarlas y sembrarlas. Estas son semillitas. Es tan bondadosa que una sola planta da hasta 30 semillas. Otro tubérculo enorme que se generaba debajo del suelo es este se llama ñame. Esta solo es la semilla del ñame. Pero cuando él ya está listo para ser cosechado, pesa 30 libras. Este cerro, por ejemplo, aquí donde está el terreno, todo esto es el área de Tecomatepec. Tecomatepec en náhuatl significa el cerro donde se cultivan los tecomates. Pero ya nadie siembra tecomates acá, solo quedó el nombre como historia. Estos toyotes son de acá, no crecen mucho, son pequeños, mira, pero son de esta zona. Son de los que ha venido cultivando la gente. En el 2016, en septiembre, murió el creador de la permacultura, Bill Mollison. Murió a los 87 años, me parece. El primer sitio permacultural se dio aquí en la Florida, en Santa Tecla, departamento de La Libertad. Y luego se trasladó para acá en el año 2005. Se compró este terreno. Son 11 manzanas de terreno para demostrar que la permacultura sí funciona. Desde el 2006 hasta la fecha ya llevamos mucho tiempo. Allá por el 2014 ya estaba fundado una institución que se llama Instituto de Permacultura acá. Todos éramos parte de ella. Pero decidimos
seccionarnos del instituto porque teníamos 3 organizaciones madurando de permacultores en diferentes municipios, Cacaopera en Morazán, Torola también en Morazán y Suchitoto. Así de que ya las 3 están trabajando de forma individual. Desde el 2014 hasta la fecha hemos creado un movimiento único más fuerte que se llama Movimiento Permacultural, y como esa figura de movimiento es que estamos funcionando, pero las 3 organizaciones son autónomas. Las 3 ya tienen también personería jurídica y trabajamos las 3 organizaciones con las 3 éticas: cuido por la madre tierra, cuido por la gente y uso racional y distribución equitativa de los recursos. Esas son las éticas de la permacultura. Poco a poco se va lejos, dice un principio de la permacultura. ¿Para qué correr si al final puedes llegar a la meta caminando y sin cansarte? Así es como debemos de trabajar. En el movimiento estamos como registrados como 280 personas. De las 280, de eso, muchos agricultores ya están como haciendo la transición a casi al 100% a lo orgánico en su parcela. La cosmovisión es creencias de los pueblos ancestrales que habitaron en toda esta tierra de Latinoamérica, más que todo acá, donde el término cobra un poco más de fuerza, porque la cosmovisión tiene que ver con la manera en cómo los pueblos originarios entendían de cómo funcionaba la naturaleza y el mundo para ellos. Entonces, para nosotros la cosmovisión es el comprender cómo funciona la naturaleza desde la visión indígena de nuestro país. Y tiene mucha connotación espiritual. Eso sí, la cosmovisión tiene que ver con el respeto que se tiene hacia la madre naturaleza, porque nuestros antepasados creían mucho en eso de la madre tierra, ¿verdad? Ella les daba el sustento a ellos desde los tubérculos, plantas, arbustos, bejucos, cáscaras y animales que podían nadar, correr, arrastrarse y volar. Entonces todo era parte de esa amalgama de conexiones que existe entre la naturaleza y el ser humano, como parte de la naturaleza, impregnado de naturaleza, y ese profundo respeto que tiene desde el hombre hacia todos los elementos que están puestos a su disposición. Sí, si hablamos de valores de cosmovisión, hay que entender cómo funcionaban los pueblos originales, los pueblos originarios de aquí de nuestra patria. En El Salvador existían varios grupos: los chortí, los pocomame, los lencas, los cacahuiras, los pipiles, y cada uno de ellos en su propia lengua tenía su profundo respeto hacia la naturaleza, tenían su propia concepción de ver las cosas, y eso se le llamaba cosmovisión. En el caso de este país tan pequeño de 20.000 kilómetros cuadrados, El Salvador, la cosmovisión que se vivía aquí de los pueblos originarios tenía que ver con ese profundo respeto a la naturaleza, el enseñarle cada uno de estos valores hacia sus hijos, porque tenían inclusive universidades los pueblos indígenas de acá de El Salvador, los mayas pipiles y los mayas lenca y los mayas cacahuira enseñaban a sus hijos, o sea, todos tenían acceso a la educación. Pero el que era escriba, el que era sacerdote, el que estaba destinado a ser monarca, ya eran personas que habían estudiado mucho. Entonces estas personas eran seres bastante privilegiados porque se empapaban de todo el conocimiento que podía regalarles la naturaleza, y ellos eran como los portavoces de las maravillas que la naturaleza ofrecía, ¿verdad? Entonces los valores de la cosmovisión tienen que ver con el respeto a la tierra. El indígena enseñaba a su hijo que cada paso que debía de dar por la tierra debía de ser con mucho respeto, con profundo respeto, porque para ellos el suelo es sagrado. Nosotros vamos a volver a ser suelo. Según la tradición maya, en el Popol Vuh o Popbuh, especifica que el hombre fue creado de algo que proviene de la tierra, el sagrado Sinté, el sagrado maíz. Por eso nosotros debemos de darle ese respeto que merece la tierra, porque al final nosotros vamos a volver a ella, ¿verdad? Como lo dicen también los que creen en las Sagradas Escrituras: del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos. De hecho, la palabra hombre viene de ahí, ¿verdad? Homini,
que significa humus, que significa tierra fértil, tierra fecunda. De ahí por eso el versículo que dice que del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos. El maya creía que de ese lugar al que iba a retirar a su descanso, a otro estilo de vida, porque para el maya no finalizaba todo cuando moría, sino que iniciaba una etapa más de la vida. Para el maya la muerte era solamente un paso más que había que dar de la vida. Igual para nosotros, los que somos permacultores, creemos que cuando nosotros morimos lo que nosotros vamos a hacer es convertirnos en tierra fértil nuevamente y a ser útiles nuevamente, porque necesitamos hacer florecer los árboles, los arbustos, la hierba. Necesitamos volver a hacer vida en otro envase, en otra figura. Entonces por eso los mayas, bajo la cosmovisión indígena, enseñaban a sus hijos ese camino recto. Respete la tierra, porque algún día usted va a volver a ella, porque su tierra es la ceniza de sus antepasados. No extraigan más de la tierra lo que va a necesitar. Ese era otro valor también que se arraigaba mucho en la cosmovisión indígena. El indígena no mataba por matar, o sea, cazaba el animal que se iban a comer y ese les podía durar una semana inclusive, si lo secaban y lo salaban. Entonces no era un cazador furtivo, no era una persona depredadora, además era muy selectivo con su caza, con lo que cazaba. Simplemente él ubicaba las especies que ya estaban un poco más cansadas, más, ¿cómo se dice?, enfermas, y ese era el objetivo. Eso permitía que la especie se multiplicara con mucha más fuerza. Quitaban los elementos que ya no estaban funcionando mucho en esa especie y así la especie se fortalecía mucho más. Era una relación simbiótica que tenía el ser humano de antaño, con la naturaleza, ¿verdad? Y en la cosmovisión indígena también se respetaba mucho la dualidad. La dualidad era importante, tanto el hombre como la mujer, pero se le ponía bastante énfasis al rol de la mujer. La mujer, la dadora de vida, la mujer la que origina la agricultura, y la mujer la que cuida de los bienes del hogar. Entonces a eso se refiere la cosmovisión ancestral. La tierra está muy ligada también al papel de la madre que se rebusca por darle el sustento a su hijo, y entonces los mayas también miraban así a la tierra como me imagino que tenían idea de que la tierra era una mujer, una figura femenina, porque se preocupaba por sus hijos, de darles el sustento, el cobijo, el cariño, el alimento que necesitaban al día. Entonces, si hablamos de cosmovisión indígena, es algo muy kilométrico, porque nuestra cultura aquí en El Salvador es tan rica y diversa, porque las tradiciones de los lencas eran muy diferentes a las de las cacahuiras, eran diferentes a los pipiles, y esas diferencias enriquecían este espacio cultural que tuvimos ancestralmente aquí en El Salvador.